aquí nos preguntan, entonces determina el par resultante sobre la viga. ¿Cuántos pares identifican? Dos. Hay dos. Tres. Tres. Sí, tres. Esta fuerza con esta fuerza, esta fuerza con esta fuerza y esta fuerza con esta fuerza. Aquí la fuerza está en I, nos interesa la distancia X. en X. Y esta fuerza, este par, ¿lo haría girar horario o antihorario? Horario. Horario, entonces sería negativo 300 por 5. ¿Sí? Ah, ya. Sí, sería entonces, primero 300 por 5 y sería negativo porque lo hace girar horario. El segundo, esto lo hace girar horario o antihorario. Horario, ¿no? Y sería negativo entonces los 200 por 0,2. porque la fuerza está en X, tomo la distancia en Y y en la distancia perpendicular 0.2. Ahora, esta fuerza, estas dos fuerzas que están acá, está haciendo girar horario o antihorario. Antihorario, entonces sería positivo y sería 400 multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Está bien? 700 y 700 menos 700 menos 740 Newton. Ese sería el par resultantes que está actuando sobre la viga. ¿Sí? Está constituido, ¿cierto? Se construye a partir de tres pares, ¿cierto? El de 300 newton, el de 200 newton y el de 400. Ahí está, facilito. Está más fácil de visualizar cuando no está inclinado. Mucho más simple de ver si la fuerza está en X, vamos a la distancia de X, si la fuerza está en Y, vamos a la distancia de X. Están en la década. Lo puedes descargar de la década. Vale. Ahí en clases. Todo está en la década, ¿sí? Sí. Ahora Entonces comenzamos también ahora a construir un concepto de sistema de equivalentes. Primero, hablemos del par equivalente. Analicemos lo que está ocurriendo en ese elemento y veamos cuál es el par de cada una de esas fuerzas.
A ver, estos son 20, este es cierto, sobre este cuerpo está actuando, perdón, este par de 20 libras y está separado en 6 pulgadas, ¿no? Sí. Entonces, el par equivalente, ¿cuánto sería? 20 por 6, 6, ¿no? 6 la distancia perpendicular y lo está haciendo girar anterior, entonces estaría girando así, ¿no? Sí es. A ver, veamos ahora otra fuerza, ¿cierto? Que en este caso son 30 y están separados en 40. 4, perdón. 4 pulgadas. ¿Cuánto sería? 30 por 4. 12. 12. 1200. O sea, 1200, igual que lo de acá, ¿no? Sí. ¿Y en qué sentido estaría haciendo girar esto? Antihorario también. Este par produce el mismo par que esto, ¿no? Y vamos con el último. También 30 separados 4 pulgadas. ¿Cuánto es el momento que genera el par que genera esa velocidad? 1200. 120 igual. Antihorario también. Entonces, estos tres sistemas son equivalentes porque producen, ¿cierto?, sobre el cuerpo el mismo resultado, el mismo momento. ¿Sí? Lo hace girar, todas esas tres fuerzas lo hacen girar, ¿cierto?, en sentido antihorario en el eje Y. Lo está haciendo girar alrededor del eje Y, ¿no? ¿Sí? Si algo está girando, si el cubo estuviera girando, ¿cierto?, el eje estaría en el eje. Ah, sí, sí. El eje sí, claro, estaba pensando, ¿no? Sí, sí. Yo estaba Sí, pensando plaza en el del eje. eje. En el eje. Sí, que. A veces le dicen eje Y, es más fácil de. Colombiano, por ejemplo, normalmente, o peruano, le dicen Ah, sí. eje Y. Eje Y. Pero yo le hice a la griego, que fue algo centrario. Se le dicen Y y a veces es más fácil de diferenciar. Bueno, le decimos Y solamente. El eje Y ya. Entonces dice, pero hay que tener cuidado, porque dice, antes de aceptar que todos los sistemas de fuerza tienen el mismo efecto sobre un cuerpo rígido, se debe cumplir lo siguiente. Primero, la ley del paralelogramo y el principio de transmisibilidad, que, ¿cierto?, sean, en este caso, admisibles. Ahora, decimos que son equivalentes siempre que se produzca, ¿cierto?, el mismo resultado, pero no es que sean lo mismo, ¿sí? Nos decimos son iguales, no son idénticos, porque son fuerzas distintas, pero producen, ¿cierto?, un mismo resultado, ¿sí? Entonces, sí, son equivalentes. A ver, para equivalentes, se consideran sistemas, en este caso 2, de fuerzas equivalentes si pueden transformar a uno de ellos en el otro por medio de una o varias de las siguientes operaciones. Y antes de enumerar, ¿cierto?, esas 5 opciones, lo que podemos hacer es ver, ¿cierto?, esta figura. Supongamos tenemos esta fuerza, ¿sí? Entonces, este resultado, ¿cierto?, este sistema equivalente se puede construir de varias formas. Primero, efectivamente con las fuerzas que están actuando, ¿cierto? Y sabemos que por el principio de transmisibilidad nosotros podemos mover estas fuerzas a lo largo de su línea de acción y no van a generar ningún cambio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros estas fuerzas las construimos a partir de la suma vectorial de otras dos fuerzas? Como por ejemplo, este es el caso. Tenemos una fuerza P y Q, pero la suma de P y Q es F. Entonces, si ponemos P acá y Q acá, y lo mismo para la otra fuerza, P y Q, este sistema también sería equivalente a este. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, eliminamos P, como pasa por el mismo eje? Decimos, bueno, por el principio de transmisibilidad P se anula y solamente queda Q acá. Y este sería también un sistema equivalente al de acá. Entonces, hay muchas formas, ¿cierto?, o varias alternativas de construir el mismo sistema o un sistema equivalente. ¿Sí?
No es idéntico, pero es equivalente. Producen el mismo resultado. Entonces, bueno, podemos usar el concepto de suma de pares, separando cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una fuerza R y esta hay una fuerza R y la descomponemos esta fuerza, ¿cierto?, en dos. Podemos usar el resultado, ¿cierto?, de qué es lo que produce, ¿cierto?, esto de manera independiente, o se descompone, pero toda la suma, ¿cierto?, va a ser un sistema equivalente y además, ¿cierto?, se puede usar el Devanion y podemos tener el mismo resultado. ¿Sí? Es básicamente tratar de simplificar un sistema. A ver, los pares se pueden representar como un vector, son un vector, ¿sí? Si nosotros tenemos un plano acá y tenemos dos fuerzas sobre ese plano, ¿cierto?, que son un par, el par entonces equivalente de esta fuerza es un vector perpendicular al plano en donde están las fuerzas, ¿sí? En este caso sería un vector perpendicular y estaría rotando, ¿cierto?, en el sentido, ¿cierto?, que ya vimos, ¿cierto?, dependiendo de la regla de la mano derecha, ¿cierto?, en todo caso lo haría girar en sentido antihorario, pero con un vector que sale del doble plano. Entonces, eso básicamente, ¿cierto?, lo que tenemos, y eso se puede trasladar fácilmente, ¿cierto?, a cualquier punto del plano o del espacio. Ahora veamos otro concepto importante que es clave en los cursos de estática o de mecánica de aplicación. Pero lo vamos a dibujar para construirlo nosotros mismos antes de ver cualquier fórmula. Supongamos que tenemos un sistema de referencia XY. Sobre este sistema de referencia tenemos un cuerpo sobre este cuerpo tenemos una fuerza. Nosotros dijimos que desde aquí hasta donde está aplicada la fuerza hay un. Supongamos que queremos construir un sistema equivalente, pero queremos trasladar esta fuerza ahora hasta acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, esta fuerza, ¿cierto?, si la queremos trasladar a este punto, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a poner una fuerza, la misma fuerza acá, ¿sí? Supongamos que estas dos son idénticas, no me quedaron tan idénticas, pero bueno. Pero además agregamos otra fuerza aquí hacia abajo. El efecto de esto es prácticamente nulo, porque esta fuerza con esta fuerza se anulan. La resultante respecto a este punto, cero de estas dos fuerzas. ¿Sí? ¿A qué sería igual esto entonces? No voy a dibujar el cuerpo, solo voy a ver las fuerzas. Esta fuerza, con esta fuerza, ¿qué produce? Un giro. Pero esta y esta son un par, ¿no? Sí. Entonces, esta fuerza, con esta fuerza, las podemos eliminar, podemos considerar un par. Entonces, sobre este sistema, ahora tenemos la fuerza, la misma fuerza que teníamos acá, pero además un par. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trasladamos o queremos hacer un sistema equivalente, trasladando una fuerza a otro punto, se traslada la fuerza, pero se considera un par, ¿sí? Que sería el R plus F, básicamente, de la fuerza que estamos trasladando.
Entonces, ahora este sistema son, incluso con el original sin considerar esas fuerzas, son equivalentes. Voy a poner acá el sistema original. El sistema original era el cuerpo con una fuerza y un R. Este era el sistema original. A este sistema original, en este punto, o donde nosotros queramos trasladar esta fuerza, agregamos dos fuerzas, una que va hacia abajo, otra que va hacia arriba. La suma de ellas dos es 0, por lo tanto no se genera ningún cambio. Entonces, esa con esa producen un par y queda finalmente esta fuerza, que es el sistema final equivalente. ¿Sí? Y esto tiene muchas aplicaciones, esto lo vamos a ver en la asistencia de materiales para calcular cuántas las fuerzas que hay en un punto determinado. Entonces, como una conclusión rápida que les puedo decir sobre esto, es que nosotros podemos trasladar una fuerza. ¿Sí? ¿Cómo podemos trasladar una fuerza sin que genere ningún cambio? Lo habíamos visto con el principio de transmisibilidad. Si nosotros movemos esta fuerza a lo largo de su línea de acción, no va a generar ningún cambio sobre el cuerpo. Ahora, si la queremos mover fuera de su línea de acción, a otro punto, esto cambia, ¿cierto? Y ahora aparece la misma fuerza que estamos trasladando, pero además aparece un par. Y ese par es R plus F. ¿Por qué no? Porque la distancia, recuerden que esto sería, tengo F acá, es la distancia perpendicular entre ellos, R plus F sería R por seno de θ por F. Lo mismo, ¿sí? Tengo la fuerza, el par. Yo traslado esta fuerza al origen, pero si traslado la fuerza y además la traslado fuera de su línea de acción, aparece un par. Problema pero lo vamos a hacer igual, solo para fines recreativos. Sí. Como recreo. Dice, reemplace la fuerza de 150 newton por un sistema fuerza par equivalente en A. Eso quiere decir que esta fuerza que está acá Hay que trasladarla. la tenemos que trasladar hasta acá. ¿Cómo lo puedo repetir, por favor? La fuerza que está acá la trasladamos hasta acá. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo. Es tomar esta fuerza, voy a borrar primero, y moverla ahí, Al punto A. al punto A. Como el punto A no está dentro de su línea de acción, ¿qué es lo que ocurre? Tendríamos que crear la fuerza nula que creó anterior. Se lo dije por decirlo. A ver si le suelto. Sí, ese es el paso previo, pero ya sabemos que si trasladamos una fuerza, ¿sí? Hay un par. Lo que tenemos que decir es simplemente trasladamos una fuerza, pero aparece un par equivalente. Entonces, si queremos trasladar esa fuerza que está aquí, la queremos trasladar hasta acá, bueno, va a aparecer la misma fuerza, pero además va a aparecer, esa es la fuerza, pero además va a aparecer un momento, no sé para dónde sale, pero lo tenemos que calcular. ¿Sí? O sea, si sacamos esa fuerza, queda este sistema equivalente. ¿Sí? O sea, si queremos trasladar esa fuerza, porque después esa fuerza desaparece, pues esa fuerza ya nosotros la sacamos de ahí. Sí. Y eso se traslada acá como una fuerza y un momento. Entonces, lo importante ahora es... Ya se anuló ya, pues ya la anuló ya por la lengua. No, es que pensé que no iba así, sino del eje Y hacia abajo, iba así. Sí, esa fuerza va así. Entonces tiene una componente que está en el eje Y, está en el eje Y, No he y visto una la Z. componente que está en el eje Z.
Veamos entonces, la fuerza vectorialmente, ¿cómo la escribimos? 150 coseno. 0 de 20, no. Pero, profesor, disculpe, si usted dice que esa fuerza igual se ejerce en Z, ¿cómo sería? ¿Con seno? Tangente, ¿no? Es que está el ángulo acá, pues. Entonces mira, tú puedes proyectar esta componente acá. Sí. Es el ¿Y esa en qué dirección va? Ahí está en eje Y. En el eje Y. Sí. Y sería el cateto opuesto o el adyacente de esos 35. Adyacente. Entonces sería coseno. Sería coseno. sería coseno. 150 coseno de O sea, esto sería 150 por coseno. Coseno 35. coseno de 35. Y ahora, si lo proyectamos acá, esto es lo mismo que está acá. ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Adyacente. No, pues el ángulo es El opuesto. Opuesto es opuesto al ángulo. Entonces sería 150 por coseno. ¿Sí? Eso es. Entonces la fuerza, si la escribimos vectorialmente, en el eje X no tiene componente. Sería 0 por Y. En el eje Y sería esta. 150 Iría hacia los positivo. No, hacia los negativos. hacia los negativos del eje Y. Así que sería menos 150 por Coseno de 35. Por coseno de 35. coseno de 35. Y esto sería J. Y en el eje Z va a ser los positivos o los negativos. Negativos. Entonces sería menos 150 por Coseno de 35K. Y esto estaría en Newton. ¿Pueden calcular los valores? ¿Por qué no negativo? ¿Por qué es valor negativo el Z la de regla del. Porque va hacia allá. Y el positivo del Z va hacia acá. Ah, ok. A ver, Es como una cuestión del dedo, ¿no? Sí. No, pero mira, aquí va simplemente por la dirección. Va así, hacia. claro que. Y el Z positivo va hacia acá. Claro. ¿Cuánto? Bueno, no hay componente en el eje X, así que eso es 0. 150 coseno de 35, ¿cuánto es? Sería menos 122.87. El del eje I. G. Y. Y en el eje Z. Sería menos 16.03. No sé si es muy. Menos 86. Punto 03. No sé si es muy largo el 03, pero igual. K. Y esto estaría en. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos el par que se produce cuando trasladamos esa fuerza? Sería R cruz F. F ya lo tenemos. Ahora tenemos que construir el R. ¿Cómo construimos el R? El R va desde acá, no voy a rayar, hasta acá. Ese sería R. ¿Sí? Desde A hasta B. ¿Cómo construimos eso? ¿Cuánto vale ese R? En X, ¿cuánto me muevo? Cero. Se mueve 200. ¿O no? 200. Porque yo estoy acá, para llegar a este punto, primero lo tengo que mover en X 200 positivo. Así que sería 200 en Y. Ahora, en el eje Y, ¿cuánto tengo que moverme? 120. Menos 120. Menos 120. Sí, porque del punto B al C, bajo. Sí, pero espérenme, aquí hay algo que quizás voy a taparlo porque quizás nos va a confundir un poco. Veámoslo bien así porque como queda, puede que nos confunda. Entonces, en el eje X no son 200 hasta el punto D. ¿Cuánto es?
Porque los 200 es hasta esta base. Sí, pues hay que sumarle los otros que llega hasta el punto C. 20. De C a No, X. 20. Milímetros. Ah. Son 200 menos 20. Ah, 180. 200. Sí, siempre está con trampas, sí. Hay que. Ah, Al señor Cerveza hay que decirle, porque sí, está sacado del vino, así que. Al señor Cerveza es el que creó la trampita. Ahora en el eje Y, ¿cuánto es? Ahora sí son 120. Ahora sí, pero son positivos o negativos. Menos 120. Menos. Menos 120. Y en el eje Z, ¿cuánto me muevo? Serían 100. Desde que aquí 40, desde que aquí 60. Serían 100. positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces, para calcular el par equivalente sería el R cruz F. Voy a poner, nos va a dar el newton milímetro y después si quiere lo cambiamos. Pero bueno, sería 180 en I menos 120 en J y más 100K. 100K. Cruz 0 y 150. Menos son 122.87 J menos 86.03 K. Acá yo creo que podríamos cerrarlo matricialmente. Y J K 180 menos 120 100 0 menos 122.87 y menos 86.03. En el eje Y eso por eso, menos eso por eso, o sea, menos 120 por, queda más 86.03 menos, ese queda más 122.87 multiplicado por 100. Ahora en el eje J, menos J, eso por eso, menos eso por eso. ¿Sí? Sería 180 por, y con el menos se queda más aquí, 86.03 y eso por eso queda 0 más 0. Más K. Eso por eso queda menos 180 multiplicado por 122.87 menos eso por eso, menos 0. Y ahí está el par. Yo he estudiado turismo, creo que es más fácil. Ahí te pasa el cálculo en turismo, ¿no? Sí, yo lo sé. Quedó 1610.6. No sé si estoy bien. ¿Por qué menos si estos dos son todos positivos? Ah, ya. No le puse negativo por el centro. No, Sí, toda la razón. No sé diferencia. Algo
Profesor de Zumba. Ahí sí, el mismo nombre, pero el mismo nombre. Cinta de moda, profesor de Zumba. ¿Cuánto te digo? 22.610.6. 22.610. Le pido la rolera al compañero. El segundo. No, eso sería 15.485.4. 15.485.4 y el K se da negativo porque es de 180. Ah, no sé cómo está el componente. Queda, bueno, menos 22.116.6. Y esto está en Newton milímetros. Para pasarlo a Newton metros tenemos que todo eso dividirlo por 1000 y queda esto en 22.6 I más 15,48 J y menos 22.1 en cada Newton metro. Y eso me dio 15.98. ¿Qué cosa? No, nada, no. No, estoy diciendo. Ahí están los 22.6, los 15.49 y los menos 22.1. Entonces, para no perder un poco el hilo de lo que estamos haciendo, si esta fuerza entonces la queremos trasladar hasta el punto A, la podemos trasladar, queda la fuerza, pero además de la fuerza, como la estamos trasladando fuera de su línea de acción, aparece un par. Y ese par que aparece es ese que está acá. ¿Sí? Para trasladar entonces la fuerza fuera de su línea de acción, aparte de trasladar solamente la fuerza, tenemos que agregar el par. ¿Sí? Eso es básicamente. Luego ahí que nos ven todos. ¿Cierto? Sí. Cárdenas, González, Guevara, Guzmán, Oviedo, Rocha, Valdés. ¿Nosotros? ¿A Valdés? Valdés, Pinto, gracias. Fácil, no tanto. Un poco complicado. La verdad es que no, el problema no es tan complicado hacer las operaciones, porque cuesta al principio La geometría. visualizar la distancia. Este ejercicio en el espacio, ¿sí? Generalmente nosotros les dijimos trabajar en el plano, pero no perdamos también de que las cosas ocurren también en el espacio, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, también hay algo que se conoce como la reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Ahora imagínense que sobre un cuerpo tenemos varias fuerzas que están actuando. Podemos hacer lo mismo, trasladarlas todas esas fuerzas a un solo punto, ¿sí? Que sería la suma de todas esas fuerzas, y el par equivalente sería el par resultante en ese punto. Entonces, este sistema, por ejemplo, esta papa, ¿cierto?, que tiene tres fuerzas que están actuando sobre ella,
Primero tomamos todas las fuerzas y las agregamos, ¿cierto? Y las sumamos y calculamos una fuerza resultante. Luego, sobre cada una de estas fuerzas, ¿cierto? Calculamos un momento equivalente, momento de la fuerza 1, momento de la fuerza 2, momento de la fuerza 3, y lo sumamos y calculamos un momento resultante. Entonces, este sistema que está acá, lo podemos transformar en un sistema equivalente con una sola fuerza y con un momento. ¿Sí? Eso es. Aunque no sea congruente, Es que lo que pasa es que si fueran concurrentes, no generan momento, porque no hay distancia. No hay distancias. Cuando decimos que son concurrentes es porque todas las fuerzas llegan y salen a un mismo punto. Pero acá trasladamos todas las fuerzas y se transformaron en fuerzas concurrentes. Pero como trasladamos fuerzas, aparecen momentos. ¿Sí? Y sobre este punto, ¿cierto? Tenemos la fuerza resultante y el momento par resultante, ¿cierto? Equivalente. Ahora, este sistema que parece muy complejo con varias fuerzas, tiene un sistema equivalente que sería este que está acá abajo. Con la suma de todas las fuerzas y con un par resultante. Entonces, dos sistemas de fuerzas son equivalentes y pueden ser reducidos al mismo sistema de fuerza par en un punto dado o. Si son equivalentes, quiere decir que el resultante siempre va a el momento, en este caso, equivalente va a ser igual. Y vamos a hacer, ¿cierto?, un ejemplo de lo que acabamos de decir, de construir un sistema equivalente. Entonces nos piden acá, dice, sustituye el sistema de carga por una fuerza resultante equivalente y especifique dónde la línea de acción de la resultante se cruza con el elemento medido desde A. Parece no veremos, pero ahí les voy a explicar lo que significa todo eso. Entonces, nos dice que tenemos que encontrar un sistema equivalente, ¿sí? Para la fuerza en realidad que produzca lo mismo que si nosotros trasladamos todas las fuerzas hasta acá. Lo que vamos a hacer primero es calcular un sistema equivalente respecto de A. ¿Ya? ¿Cuál sería ese sistema equivalente? Calculemos el sistema equivalente respecto de A. Entonces, para calcular el sistema equivalente respecto de A, lo que tenemos que hacer es trasladar todas las fuerzas hasta acá, sumarlas y después calcular los pares o los momentos que genera cada una de las fuerzas respecto de A. Entonces, la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante en A, o mejor la fuerza resultante en A, va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Entonces, la resultante en A, en la componente X, será 200 libras. ese no tiene componente en X, porque va en el eje X. Esta sí tiene componente en X y sería 100 5 tercios. sería 3 quintos. 3 quintos, no sé. Sí, 3 quintos. ¿Sí? Y luego esta componente, que sería 50 libras. por
coseno de 30. Sería 85. 85 libras. Y RAI, ¿cuánto sería? Ahí serían los 200 positivos menos 100 por 4 quintos y más 50 por coseno de 30 grados. ¿Sí? Así es. ¿Cuánto es esto de equivalente? 163.30. 163.30. Sí, libras. Entonces, el sistema equivalente, primero, la fuerza resultante sería una fuerza que va hacia los positivos del X, hacia los positivos de Y, y sería algo así. ¿Sí? Y podemos calcular cuánto vale eso. R, ¿cuánto vale? Sería la raíz de 85 al cuadrado más 163.3 al cuadrado. ¿Cuánto vale R? 184.09. ¿Y cuánto vale el ángulo? Que sería la teta sería la tangente a la menos 1 de 163.3 dividido 85. Entonces, este R es igual a 284.1 libras y este ángulo sería 62.5 grados. Ahora, tenemos que calcular el momento. Se produce un momento. ¿Cuál es el momento? Bueno, el momento que produce cada una de estas fuerzas. El momento equivalente en A. ¿Cómo calculamos ese momento? Bueno, el momento en A sería 200 por esta distancia, sí, 200 por 3, pero eso sería en sentido horario o antihorario. Los 200 por 3, positivo o negativo. Positivo, ¿cierto? Lo está haciendo girar en sentido antihorario. Luego, la componente en X de esta fuerza, ¿momenta? No. Solo momenta Un eje. la del eje Y, sería 100 por 4 quintos, ¿no? Por la distancia que hay de aquí hasta acá, que serían 6. ¿Y esto sería positivo o negativo? Recuerda, estamos viendo esa fuerza. ¿Lo está haciendo girar Positivo. horario o antihorario? Antihorario positivo. No, es negativo. Pero así, hacia abajo, sí. Es negativo. Lo está haciendo girar. Si yo tuviera, Sí, por negativo. ejemplo, el lápiz fuera esta barra, ¿cierto? Y la fuerza la aplico acá, ¿hacia dónde está girando? Ah, sí, tiene razón. Sí, horario. El eje. Ah, ya. Ojo que esto está girando en torno al eje Z. Ya,
Ahora lo mismo, la componente en X de esta fuerza no aumenta, solo aumenta la componente en Y. Y ¿Sí? Sería entonces los 50 Por 9. por coseno de 30 por 9, 9 pulgadas. ¿Y sería positivo o negativo eso? Negativo. A ver, esa fuerza va hacia allá, ¿cierto? La fuerza va hacia arriba. ¿Sí? Aquí la fuerza esa va hacia arriba. Si yo tengo la barra acá y si mi plumón fuera la barra y yo le aplico una fuerza hacia arriba, ¿hacia dónde gira? Hacia el antihorario. Antihorario. Sería positivo. Hace confundirse, bueno. Entonces el momento nada, ¿cuánto es? No sé si está bien, profe, pero menos 200. ¿Cuánto? Menos 200. Sí. A ver, sí, ¿Yo menos? menos 200. Libra, pie. Esta fuerza, esta es mayor que todas, que la suma de los 800 con los... Porque la única negativa es esta que está acá, ¿no? Sí. En medio 120, bueno, puede ser que más igual. No, creo que yo no sé qué. Sí, que yo sé. A ver. 200 por 3, menos 100 por 4 por 6 dividido 5, y más 50 por coseno de 30 por 9. 509.7 me dan. Ahí está. 509.71 71. libra pie. Por lo tanto, si trasladamos las fuerzas hasta A, vamos a tener una fuerza resultante de 184.1 libras a 62,5 grados y un momento, como es positivo, un momento antihorario de 509.71 libra pie. ¿Ya? Esto es un sistema equivalente a todo eso. O sea, si nosotros eliminamos todas esas fuerzas, ¿sí? Lo voy a hacer acá al lado mejor para que no sea confuso, ¿cierto? Y pensar que están todas esas fuerzas y demuestra esto. Si nosotros hacemos un sistema equivalente y eliminamos todas esas fuerzas y queremos calcular un sistema equivalente en A, el sistema equivalente en A es lo siguiente. El sistema equivalente en A entonces es algo así. R es igual a 184.1 libras y un momento en A de 509.71 libras. ¿Sí?
Las otras fuerzas desaparecen, ¿sí? Porque este sistema es equivalente a este. Voy a borrar eso para que no sea confuso, ¿cierto? Considerar. Entonces, este sistema que está acá es equivalente a este que está acá. Tan solo que en este caso aquí solamente tenemos una fuerza y un momento, un par aplicadora. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, además, nos piden, ahí no tenemos nada problema, porque después también nos dicen, y especifique dónde la línea de acción de la resultante también se cruza con el elemento medido desde A. Entonces, hay un punto, acá hay un punto en donde si nosotros trasladamos la fuerza, ese ahora, vamos a trasladarlo hasta acá, donde RI, y vamos a tener RX, ¿sí? Y esta distancia, vamos a llamar X, genera, ¿cierto?, es el mismo par. O sea, sería algo así como RI por X igual a el momento en A. Así que X es igual a MA dividido por RI. O sea, a 509.71 dividido por RI. ¿Cuánto vale RI? 163.3. 163.3. ¿Cuánto vale eso? 3.12. 3.12 pies. Entonces a 3.12 pies, ¿cierto? Si calculamos el sistema equivalente, vamos a tener el mismo resultado. Ya. Quédense con esta parte solamente, ¿sí? Nosotros, si queremos calcular un sistema equivalente, podemos trasladar todas estas fuerzas de este punto A y tenemos, ¿cierto?, solamente una fuerza y un momento. Ya. Ahora viene lo bueno de usar todo lo de la introducción. Voy a esperar un poquito bien para que estén todos atentos a esta parte, porque creo que esta es una de las partes más significativas del curso. Ya.
vamos a ver equilibrio de cuerpo rígido. Cuando nosotros vimos equilibrio de partículas, ¿cuándo consideramos una partícula? Algo se podía comportar como una partícula, cuando decíamos que las fuerzas eran concurrentes. Pero ahora vemos que si las fuerzas no son concurrentes, aparece un momento, ¿no? Entonces, para garantizar el equilibrio de un cuerpo rígido, cuando las fuerzas en este caso no son concurrentes y las distancias o las dimensiones del cuerpo son importantes, nos va a faltar algo adicional. Cuando teníamos una partícula simplemente decíamos, bueno, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si trabajábamos en el plano, decíamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, cuando tenemos un cuerpo rígido, para que algo esté en equilibrio, también se tiene que cumplir esto. Pero falta algo cuando hablamos de un cuerpo rígido. Por ejemplo, veamos lo que ocurre cuando aplicamos un par sobre un cuerpo. Tengo F y menos F. ¿Cuánto vale la sumatoria de esas fuerzas? 0. Se cumple, ¿cierto?, la sumatoria de fuerzas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esas fuerzas producen un par que hacen girar esto. Entonces esto estaría girando. Y eso significa que el cuerpo rígido no está en equilibrio. ¿Se entiende? Entonces ya no es suficiente decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora tenemos que agregar otra ecuación, otra condición. ¿Y qué tendría que ocurrir para que eso esté en equilibrio? ¿El momento sea 0? La sumatoria de momento debería ser 0 ahora. Además de la sumatoria de fuerzas, tenemos que agregar que la sumatoria de momento sea igual a 0. Y cuando trabajamos en el plano, basta con decir que la sumatoria de momento en z es igual a 0. Entonces, cuando trabajamos con partículas, tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, podemos encontrar dos incógnitas. Pero cuando trabajamos con cuerpos rígidos, vamos a tener una, dos, tres ecuaciones. Por lo tanto, vamos a poder encontrar hasta tres incógnitas, ¿sí?, con los problemas en el plano. ¿Cuáles son las tres ecuaciones? Sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento en Z es igual a 0. Entonces, para que esto esté en equilibrio, esto estaría girando en sentido antihorario. Entonces, para que esto esté en equilibrio, necesariamente tiene que haber un momento, ¿sí?, que esté haciendo girar esto en el otro sentido, para que esto sea, la sumatoria de momento sea igual a 0. Entonces, esa es la base cuando hablamos de equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces, además de la sumatoria de fuerzas igual a 0, también tenemos que decir que la sumatoria de momentos son igual a 0. Si se trabaja en el espacio, vamos a tener 6 ecuaciones, ¿sí? Pero como nosotros vamos a trabajar principalmente en el plano, vamos a tener sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Z igual a 0. Eso es, básicamente. Entonces, para poder entonces escribir las ecuaciones de equilibrio para un cuerpo rígido, es esencial identificar primero todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo y entonces dibujar el diagrama de cuerpo rígido. Cuando trabajamos en partículas o en cuerpos rígidos, una de las cosas fundamentales es realizar el diagrama de cuerpo rígido. Cuando ustedes estuvieron física mecánica e hicieron diagramas de cuerpo rígido, aquí lo vamos a seguir utilizando y es tremendamente importante hacer el diagrama de cuerpo libre para poder resolver los ejercicios. Yo, en general, siempre pregunto por el diagrama de cuerpo libre. Porque sin el diagrama de cuerpo libre es imposible resolver los problemas. ¿Qué hay que hacer
entonces para poder realizar un diagrama cuerpo libre. Lo primero que se debe hacer entonces es separar el cuerpo del suelo o de cualquier otro elemento que esté conectado al cuerpo que nosotros vamos a estudiar. O sea, básicamente tenemos que aislar. Luego, identificar todas las fuerzas externas que están actuando sobre el cuerpo. Todas ejercen una acción sobre dicho cuerpo en determinados puntos, incluyendo el peso. Además, las fuerzas externas conocidas deben señalarse con claridad. Y es importante poner la magnitud y además dónde están actuando, la distancia, la posición en donde están actuando. Después viene que las fuerzas desconocidas consisten en las reacciones. Y estas son las que nosotros vamos a encontrar. Esas reacciones son las que nosotros vamos a buscar. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre debe incluir las dimensiones, pero otros detalles pueden ser omitidos. O sea, principalmente fuerzas y distancias en donde están aplicadas las fuerzas. Puntos de apoyo y conexiones. Se considera el equilibrio de una estructura bidimensional cuando se cumple sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria igual de momento en Z igual a 0. Hay tres tipos de reacciones. Reacciones, en este caso, equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Por ejemplo, rodillos, balancines. Vamos a ver una figura con toda esta superficie sin fricción, eslabones, piedras, etc. Reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y una dirección desconocida. Por ejemplo, pernos sin fricción, orificios ajustados, articulaciones, bisagras, etc. Y reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Por ejemplo, apoyos fijos. Estos apoyos impiden el movimiento en dos direcciones y además impiden la rotación porque se encuentra bloqueada. La primera solamente es una incógnita. La segunda son dos incógnitas y la tercera son tres incógnitas. La primera es una fuerza, una reacción que está en el X en Y, que no la conocemos. La segunda es una reacción en X y en Y, que no la conocemos, ninguna de las dos, ni la dirección. Y la tercera, además de la reacción en X y en Y, un momento. Aquí tenemos ejemplos. La primera, ¿cierto? Solamente, ¿cierto? Es como la primera opción que habíamos visto. Rodillos, por ejemplo. A ver, esa supongamos que es una barra que está sobre unos rodillos que se pueden mover. ¿Esos rodillos se pueden mover en el eje X? Esto. Aquí nos dijeron que hay rueditas. ¿Se pueden mover así? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, es libre en el eje X. En el eje Y, ¿se puede mover? No. Entonces ahí hay una restricción. Una dirección. En una dirección. Entonces aquí aparecería una reacción en el eje Y, porque en esa dirección hay una restricción. Lo mismo si ocurre, ¿cierto? Pues está acá, acá o acá. Si nosotros tenemos esto sujeto a una cuerda, por ejemplo, aquí la reacción va a ir en la misma dirección de la cuerda. Por lo tanto, también lo consideramos como una reacción solamente, porque sabemos la dirección en la que se va a ir esa reacción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con pernos, por ejemplo, pasadores? Como está acá. ¿Sí? Voy a tratar de dibujarlo acá mejor. Imaginen que tenemos acá una barra con una perforación y aquí tenemos un pasador que está sujeto, ¿cierto?, a un soporte. Y esto está fijo al suelo. Si nosotros queremos aislar esto, y como está un pasador aquí, ¿esto lo puedo mover en X? No. ¿Lo puedo mover en Y? Aquí hay un pasador. El Y no se puede. No se puede mover en X ni se puede mover en Y. ¿Puede rotar en torno al eje Z? Sí. Sí. ¿Cuántas restricciones tiene de movimiento? Dos. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, como tiene dos restricciones, acá aparece una R en Y
y una R en X. ¿Sí? Ahora imagínense, entonces hay dos reacciones, son dos incógnitas. Ahora imagínense que en la pared se mueve un fierro y esto está. En este punto, ¿la barra se puede mover en X? No. ¿Se puede mover en Y? ¿Puede rotar? ¿Puede rotar? No, ¿cierto? ¿Cuántas restricciones hay? 3. Las tres direcciones. 3. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, acá vamos a tener una reacción en Y, una reacción en X, y además La Hay dirección una Z. reacción. un momento, ¿cierto? Ah, Una reacción Ay, que va a impedir que esto se mueva, independiente de lo que van a haber otras cosas que están pasando, pero esto va a impedir, va a impedir que esto rote. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, para evaluar el equilibrio en el plano, se consideran los siguientes conjuntos de ecuaciones. Primero, la sumatoria de fuerza en X igual a 0, la sumatoria de fuerza en Y igual a 0, la sumatoria de momento en A igual a 0. En general, se pueden obtener tres ecuaciones diferentes para encontrar tres incógnitas. ¿Sí? Esas ecuaciones, según los casos, pueden variar de la siguiente manera. La primera es la clásica. Decimos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en cualquier punto. Si momentamos en A, momentamos en B, momentamos en C, momentamos en D, cualquier de esos puntos donde momentamos, la sumatoria de momento tiene que ser igual a 0. Otra alternativa puede ser simplemente sumatoria de fuerza en X igual a 0 y agregamos 2 de momento. Por ejemplo, podemos decir sumatoria de momento en A igual a 0 y sumatoria de momento en B igual a 0. O podemos agregar 3 sumatoria de momento. Sumatoria de momento en A igual a 0, sumatoria de momento en B igual a 0 y sumatoria de momento en C igual a 0. Lo que no podemos hacer es, supongamos que este es el punto E. Si decimos sumatoria de A igual a 0, sumatoria de momento en B igual a 0, no podemos decir sumatoria de momento en E igual a 0. ¿Por qué? Porque está entre A y B y sería una ecuación linealmente dependiente de estas dos. Entonces no tendríamos solución. O sea, si usan tres ecuaciones de momento, traten de que las tres sean en puntos diferentes. Si ya momentaron en A y después momentaron en B, cualquier momento que hagan en esta, entre A y B, o acá igual, ya no les va a servir. Porque va a ser una combinación lineal de ambas, de las otras dos. Y si lo ponen en la calculadora, no van a encontrar resultados. Entonces, cuidado con los problemas también estáticamente indeterminados. Por ejemplo, ¿acá cuántas reacciones tendríamos? 3. No, aquí en pasador solamente tenemos dos, una en I y una en X. Ah, ¿Y acá cuántas reacciones tenemos? Dos también. ¿Cuántas incógnitas tenemos en total? 4. ¿Y cuántas ecuaciones podemos tener? 3. Tenemos 4 incógnitas, 3 ecuaciones. ¿Sí? 4 incógnitas, 3 ecuaciones, no lo podemos resolver. ¿Sí? Tenemos más incógnitas que ecuaciones. Acá tenemos una en X, una en Y y una en X y una en Y. 4 incógnitas nuevamente y 3 ecuaciones, no lo podemos resolver. Aquí tenemos una reacción en Y, una reacción en Y, una reacción en Y. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es estáticamente indeterminado? Porque habría movimiento de cuerpo rígido, porque se fijan todas las reacciones están en Y. Y hay fuerza en X y no hay nada que se oponga a esas reacciones en X, por lo tanto sí se movería en X. No podríamos encontrar equilibrio en el X. Eso básicamente. Y ejemplo, hacemos uno y terminamos. Yo creo, estos son simplecitos. Con uno
terminamos. Ya. Lo primero que tenemos que hacer para resolver estos problemas entonces es el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el de allá y después del miércoles comenzamos con el. Voy a tratar de subirles una hoja donde están más detalladas algunas acciones independientes, que es mucho más simple verlo, ir viéndolo caso a caso. Ya. Tenemos el diagrama de cuerpo libre del primer elemento. Dice que una ménsula en forma de T sostiene las 4 cargas mostradas. Determine las reacciones en A y en B si A vale 10 pulgadas y luego B si A vale 7 pulgadas. Resolvámoslo al primer caso, de 10 pulgadas. Diagrama de cuerpo libre. Primero, las reacciones. La reacción en A. ¿Cuántos movimientos, cuántas restricciones existen en el punto A? Una. Una solamente, En el eje ¿cierto? En el eje Y. Y lo podemos poner así. A. Ahora, en B, ¿cuántas reacciones aparecen? ¿Cuántas restricciones hay? Dos. 2 en X y en Y. No se puede mover en X, no se puede mover en Y porque hay un pasador. Entonces tenemos BX y BY. Y luego tenemos todas las otras cargas. 40 libras, 50 libras, 30 libras, 10 libras. Y tenemos que agregar las dimensiones. Importante siempre agregar las dimensiones. ¿Cuánto vale esto? 6 pulgadas. 6 pulgadas. Esto vale A y lo vamos a resolver por primer caso cuando vale 10 pulgadas. Y 8 pulgadas. Entonces, la primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? ¿Qué otra fuerza está actuando en el eje X? Ninguna, entonces BX igual a 0. ¿De esa manera se entiende? Sí. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. BI y Menos A, lo pusimos abajo, más BI, menos 40 más 50 más 30 más 10 es igual a 0. ¿Sí? Entonces sería menos A más BI es igual a 50, 100, 130. ¿Sí? menos 130, ¿no? Menos 130 lo vas sumando y queda 130 inmediatamente. Una ecuación, dos incógnitas. Nos falta otra ecuación. Momentar. ¿Dónde momentamos? Siempre les recomiendo momentar donde tengamos más incógnitas, porque si las eliminamos todas. Momentamos en B, porque BX y BY no momentarían. Entonces, si momentamos en B, decimos sumatoria de momento en B igual a 0 y consideramos el sentido antihorario como positivo. Entonces, la primera fuerza que momenta es A. Como A está en Y, tomamos la distancia en X. Y lo haría girar en el sentido antihorario, por lo tanto sería A por 12. ¿Sí? Sí. Más 40 por 6. Ahora los 50 nos momentan porque pasan por B. Ahora los 30. ¿Está haciendo girar antihorario o horario? Horario. Horario. Entonces sería menos 30 por 10. Y después tendríamos los menos 10 libras, porque también nos está haciendo girar antihorario, por 8. 18. Estoy momentando acá. Ah, claro. Toma 10 más 8 son 18. Y eso sería igual a 0. Y se fijan aquí cuántas incógnitas tenemos solamente. A.
Entonces A Sí, esa es todo eso. Igual a. es igual a 180 más 300, estoy pasando sumando inmediatamente, ¿sí? Menos 240 y todo eso dividido por 12. 12. ¿Cuánto vale A? Eh, 20. 480 ya menos 240, 240, 20 libras. Regresamos a la ecuación de acá arriba. Por lo tanto, BI es igual a 130 más A, así que BI es igual a 150 libras. Eso es. ¿Ya? Todo lo que vimos anteriormente lo vamos a ir aplicando a este tipo de ejercicio. Con esto terminamos entonces. Gracias. Que se recupere, amigo, está bien. Es complicado, ¿eh? Pero échale una mirada al canal que les bien, ahí hay una cosa que también, así que bueno. Seco. ¿El terremoto? Pero Se pueden llevar el teléfono ahí a